todo el tiempo, con la logística que parece ser siempre un tema como menor, pero que sabemos lo significativo, lo relevante y lo dificultoso que es coordinarnos y organizarnos. Así que Walter, gracias por todo lo que haces para que estos conversatorios funcionen. Bueno, Loris es para mí una referencia intelectual en los últimos años, sus artículos, sobre todo desde el kirchnerismo en adelante, esa visión que ha iluminado un aspecto del populismo que quizás estaba un poco en penumbras en la Argentina, esa relación entre la influencia del pensamiento religioso en la vida cotidiana nuestra, la pelea entre las dos almas de la Argentina liberal y la Argentina católica, o sea, esta perspectiva un poco que excede la tradicional de ver el populismo solo como un proceso de desinstitucionalización y ver quizás su naturaleza más profunda, ¿no? Tuve la suerte de encontrarme no en los caminos de la vida, Loris, y por supuesto, les garantizo que personalmente es mejor, digamos, porque es muy picante para conversar, y que probablemente yo, haciendo una revisión últimamente, debe ser uno de los pocos, si no el único, observador extranjero que nos sigue sistemáticamente, ¿no? O sea, que tiene una mirada no ocasional, no espasmódica, no, sobre la Argentina, sino sistemáticamente, con las ventajas y las desventajas de la distancia, pero que en ese sentido creo que es una voz relevante, y más en este momento de la Argentina, que estamos nosotros probablemente bajo un shock que nos impida hacer, tener la calidad de análisis que nos merecemos para salir del laberinto en el que estamos. Bueno, Loris, sé de todo tu recorrido intelectual, no lo voy a repetir acá, pero la verdad es que estudié Argentina hace, no sé, 40 50 Pero años, me dice 40 que está años estás detenido enredado, desde los el 80 que video. viniste, y creo que nos conoces bien, así que bueno, estamos esperando tu palabra con ansiedad, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno, a Fabio, un amigo en primer lugar, que tuvo la amabilidad de invitarme desde acá. Muchas gracias a todos ustedes que están presentes, entiendo, a las 9 de la mañana. Así que esto, bueno, les hace honor, ¿eh? Aquí son las 2 de la tarde. Tenemos 5 horas de diferencia en este momento. Y bueno, la Fundación Alem, por supuesto, organizadora de este evento. Realmente, muchas gracias. Además me permite estar presente, aunque sea a distancia de Argentina, porque bueno, sí, ya es una parte tan relevante de mi vida que, bueno, aparecer, aunque sea virtualmente, una hora en la Argentina, no sé, me gusta, me da alegría. Bueno, dicho esto, yo creo que la parte más relevante o interesante tal vez de nuestro conversatorio va a ser el debate que vamos a mantener, pero yo en esta media hora más o menos de presentación del tema, quiero, bueno, tomar el toro por las astas. O sea, no voy a hacer una conversación de tipo rígidamente académico. Estamos en un ámbito más político. Yo no soy político, por supuesto, pero entiendo que no solamente en esta sede, pero en general veo por todos las preguntas que se me hacen desde hace semanas. La pregunta es, bueno, ¿está Argentina frente en este momento de su historia política, de su historia institucional, de su historia intelectual? ¿Está Argentina viviendo otro populismo más? ¿Qué significa? ¿Qué es este populismo, no? El título que eligieron para esta charla, que es Los diferentes rostros del populismo, eh, es un título que me convoca y al mismo tiempo me crea algunas dificultades, ¿no? Porque existen realmente diferentes populismos. Claro que la respuesta intuitiva es sí, existen un montón de populismos. Y con quien quiera se hable de populismo le dirá que existe un populismo de derecha y uno de izquierda para empezar. Y después muchas otras diferenciaciones. Pero al mismo tiempo hay mucho populismo y no se encontraron diferente nombre para llamarlo. O sea, se utiliza una palabra, populismo, para definirlos a todos. Se ve que tienen algo en común. Se ve que tienen un núcleo ideal común
Y la verdad que a mí me interesa más el núcleo ideal común que las diferencias entre ellos, porque claro que diferencias hay enormes. Todos los fenómenos históricos, por otra parte, son diferentes entre ellos, pero si lo organizamos en familia y tenemos una familia que llamamos populista, bueno, se ve que algo en común, hasta los fenómenos tan diferentes entre ellos, deben de tener. A mí me interesa más ese aspecto en común. Me interesa en su relevancia política actual. Aquí voy a hablar de esto esencialmente. No voy a dar ideas sobre cómo enfrentarlo. Los políticos son ustedes. Yo la verdad que soy experto del pasado y el futuro no entiendo nada de lo que puede pasar, pero sí entender los fenómenos populistas del pasado nos puede ayudar a enfrentarnos con los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad y también para, para convivir con ellos, para tratar de entender qué pueden causar, cómo se pueden encauzar. Yo voy a tratar del tema de la... Hablando de populismo, voy a hablar de la palabra, voy a hablar del concepto, voy a hablar de populismo en la historia y después voy a hablar de sus consecuencias. O sea que comienzo con la palabra y termino con las consecuencias, porque en sí mismo la palabra no es tan relevante. O sea, nosotros lo llamamos populismo, pero la verdad que si fuera para mí, que lo estudio desde hace 30 años, el fenómeno populista en el mundo, en la historia, esta palabra la tiraría por la borda, o sea, ya no significa mucho. O sea, es como esas palabras que significan demasiadas cosas diferentes para demasiadas personas con intentos demasiados múltiples. De manera que es una palabra que finalmente termina por vaciarse en cierto sentido, y esto le pasa a la palabra populismo. O sea que uno termina usando la palabra populismo como más le conviene. Es un populismo hecho a medida de cada uno, hecho en casa. Y se ve, la historia del populismo es muy, muy curiosa, ¿no? Yo que soy, lo recordaba Fabio antes cuando me presentó, en un estudioso de la relación entre política y religión, por ejemplo, y que estoy escribiendo un trabajo sobre Papa Francisco, bueno, el caso de Bergoglio es típico, ¿no? De cómo puede cambiar el uso de la palabra populismo. El mismo Bergoglio dijo en una entrevista recién que él tuvo que cambiar de uso de la palabra populismo mudándose de Argentina al Vaticano. Antes la usaba de una manera y dijo tuvo que aprender a utilizar la palabra de otra forma. De hecho, ahora hace una distinción entre populismo y popolarismo, él dice en italiano, que es medio un juego de palabras en realidad, porque todos los populismos son populares, ¿no? Si lo llamamos populismo y nos tiramos por la borda la palabra, es precisamente por esa raíz que tiene, ¿no? O sea, si llamamos todos esos fenómenos tan diferentes entre ellos populismo, es porque tienen algo que ver con el pueblo, con la raíz de su palabra, como con el pueblo entendido como fuente de la soberanía política. De manera que todos los populismos tienen un pueblo, tienen una idea de pueblo, tienen como referente un pueblo al que se refieren y por lo tanto son populares en cierta medida. Eh, pero claro, la idea de Bergoglio de cambiar de idea de populismo era de distinguir los populismos que a él le gustan, o sea, los movimientos nacional populares, que siempre lo reivindicó desde que era un joven sacerdote, y que se supone, por lo tanto, que tienen un pueblo originario de tipo religioso, y los populismos, en cambio, que él ve como traición del pueblo y que son finalmente populismos hijos de una tradición más secularizada. De ahí la distinción entre populismo y popularismo. Pero lo vemos también en el fenómeno Milei, ¿no? Para enfrentar el tema de hoy. Milei no hay día en que no diga que está conduciendo una batalla cultural, una verdadera guerra ideológica, podríamos decir, una cruzada en contra del populismo. ¿Qué se entiende por populismo? ¿Qué entiende Milei por populismo? Bueno, desde su punto de vista, el populismo es esencialmente un fenómeno económico. Y hubo una corriente de estudios en el populismo, especialmente en los años 70, 80 del siglo pasado, que identificaba el fenómeno populista esencialmente como un fenómeno económico. O sea, el populismo entendido como
un abuso de la finanza pública, un exceso clientelar en el aprovechamiento de los recursos estatales, un sacrificio del futuro en pro de la ventaja económica inmediata. Esto sería el populismo económico, ¿no? Y seguramente es a ese tipo de populismo que se refiere Milei cuando combate el populismo. Ahora, si nosotros lo entendemos así, el populismo, si lo entendemos a la Bergoglio, o sea, como movimientos seculares, o si lo entendemos simplemente como un abuso del estatismo económico, como lo hace Milei, bueno, podríamos deducir que en realidad no solamente, como acabo de decir, cada uno se construye un populismo a su medida, sino que podríamos traer la consecuencia también que populistas siempre son los demás. O sea, nosotros no somos nunca los populistas siempre son los demás en cierta medida, ¿no? Porque cada uno se pone, y esto ya estamos ingresando en el concepto del populismo, uno se pone en el lugar del bien e identifica con el populismo el mal. Porque claro, lo que hace tan difícil razonar sobre el concepto o la categoría semántica de populismo es precisamente el hecho de que esta palabra es polisémica y que por lo tanto pocos lo tratan como concepto y casi todos lo tratan como un estigma, ¿no? Entonces, populista siempre es lo demás. Son lo demás. O sea, para Milei, él, por supuesto, si hace una cruzada contra el populismo, él con el populismo no tiene nada que ver. Populistas son lo de antes. En el caso de Bergoglio, si él es popularista, es porque populistas son los demás. Y para él, populistas son todos aquellos movimientos que en Europa están combatiendo contra la inmigración, etcétera, etcétera. O sea que si hablamos en términos de palabra, en términos estrictamente de lenguaje semánticos, la palabra populismo no nos ayuda mucho. Es un instrumento, yo diría, político, político e ideológico. Pero ¿qué pasa si pasamos al concepto? Porque por suerte la palabra populismo es una palabra que en realidad nace como concepto. No es una palabra de autoidentificación, no es como las grandes ideologías del siglo XX, qué sé yo, socialismo, comunismo, liberalismo, conservadurismo, lo que sea, ¿no? Que efectivamente eran palabras que definían una autorrepresentación. Yo soy comunista, yo soy liberal, yo soy socialista, yo soy fascista. Uno se reconocía, ¿no?, en la pertenencia a una identidad. La de populismo es un concepto y tiene una larga historia este concepto. Aunque supongo que ni Bergoglio ni Milei lo conozcan, este concepto, que tiene una larga historia, que tiene una larga tradición, que tiene una literatura de hace décadas, que llena bibliotecas como la que nosotros tenemos detrás nuestro, dudo que ellos lo conozcan. Entonces vamos a ver este concepto. Hay muchísimas definiciones, por supuesto, no existe un consenso sobre el populismo. Para que tengan una idea, yo acabo de estar en una reunión internacional aquí en Italia sobre populismo y el consenso era tan poco que, bueno, la platea estaba de hecho llena de, en ese caso sí, de populistas que lo reivindicaban a la clau y que por lo menos yo debo decir que casi lo prefería, pues ellos decían, nosotros somos populistas. Y que era el pueblo, ellos lo tenían muy claro, porque el pueblo de ellos era la plebe. Y la plebe es exactamente, desde su punto de vista, la masa dominada, en términos marxistas clásicos. De manera que por lo menos ahí no había juego de palabras, ¿no? Pero si vamos al concepto, y repito, no hay consenso. Pero tomemos una caracterización que así, a mí siempre me gustó extraordinariamente, que siempre me pareció extraordinariamente aguda. El concepto que de populismo dio uno de los primeros que estudió los fenómenos populistas y que además es un gran pensador liberal, porque estoy hablando de Isaiah Berlin, que escribió sobre populismo en los años 50 del siglo XX
Y repito, cuando todavía no estaba de moda hablar de populismo, cuando todavía no existía una gran corriente de estudio como hoy sí que existe sobre populismo, y que trataba de identificar algunos rasgos comunes, ¿no? Que se repiten en los populismos de todos tipos. Sería Eh, ya además. uy, apareció una voz. Eh, bueno, el populismo de José Berlin, perdón, de Isaiah Berlin, el José me aparece en la pantalla, eh, por eso nombré un José. El populismo de Isaiah Berlin es especialmente relevante porque es un análisis del populismo hecho por un gran pensador liberal. Entonces se hace especialmente relevante e interesante, ¿no? Ver en la definición de populismo que da Milley, si le encontramos, que da Berlin, si le vemos algunos rasgos del fenómeno Milley que estamos viviendo en este momento. Hay cinco caracteres, cinco rasgos dominantes del populismo, así como está definido por Isaiah Berlin. El primer rasgo, y como verán, no importa insistir demasiado sobre este rasgo, es que generalmente el populismo es un fenómeno antipolítico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir antipolítico que la idea de pueblo del populismo no es la de un pueblo artificial, de un pueblo institucional, de un pueblo reglamentado en instituciones políticas, sino que la idea de pueblo es la de un pueblo social, o sea que se mueve directamente en las relaciones sociales y no en las relaciones políticas. Es un pueblo natural, por lo tanto. Es decir, que no importa cuál sea el orden político, si es democrático o si es autocrático, sino que el pueblo del populismo es un pueblo que se define a partir de sus relaciones sociales. Ojo, es interesante, porque si quien conoce un poco la producción, ¿no?, del filósofo político predilecto por Milley, o sea, Rothbard, sabe que Rothbard no tiene especial simpatía por la democracia liberal moderna, ¿no? Más diría que es un liberal predemocrático. Hasta habla de que era mejor el dominio de la corona inglesa porque la corona inglesa estaba más atenta a cómo gastaba los impuestos, ¿no?, de sus súbditos, de cómo hace la democracia, que en cambio, al tener que escuchar el sentimiento del pueblo, tiene la tendencia a aumentar el gasto público, a agigantar el Estado, etcétera, etcétera. De manera que primer rasgo de populismo, según un liberal como Isaiah Berlin, es la antipolítica, y bueno, quien quiera escuche o lea en algún momento el lenguaje político de Javier Milei no tiene mucha dificultad en ver el lenguaje antipolítico, ¿no? No casualmente Milei reivindica todo el tiempo una especie de licencia de extraneidad, de alejamiento de la casta política. Más bien la casta política es precisamente su enemigo contra el cual quiere construir su pueblo. El segundo elemento, cuando hablamos del concepto de populismo, señalado en su momento por Isaiah Berlin, muy fácil de reconocer una vez más en todos los populismos, y seguramente también en el caso de Milley, es una idea de regeneración. Sobre esto volveré en un rato cuando hablaré de la historia de los populismos. Ahora pasé de la palabra al concepto, ¿no? En mi camino, como lo decía, que va de la palabra al concepto, a la historia, a las consecuencias. Bueno, hablando del concepto, el segundo rasgo es la regeneración. Es la idea que existe un pueblo que se ha corrompido a lo largo de la historia y que el populismo promete regenerarlo. O sea, es un pueblo que se ha corrompido pero va a renacer por manos bueno, de un redentor, de un salvador, de un líder que lo toma por la mano y lo rescata del estado de decadencia en que ha caído. La regeneración. Como notarán,
aunque Isaiah Berlin fuera un hombre raro, un gran filósofo políglota del siglo XIX, yo creo que dejó una herencia extraordinaria, pero Isaiah Berlin era un hombre sin sensibilidad religiosa, de manera que no hizo hincapié en el hecho que casi todas sus características o los rasgos que él señala del populismo son características de un universo ideal religioso. La regeneración es un elemento fundamental de una visión religiosa del mundo, ¿no? La regeneración. El pueblo ha caído en el pecado y por lo tanto hay que regenerarlo. Bueno, la visión histórica de Milei, de que hubo un pasado en que la Argentina era la primera potencia mundial, nada menos, y que por lo tanto Argentina va a renacer en el momento en que haya eliminado el populismo, que es su enemigo. Bueno, esta idea de la regeneración está muy obvia, muy evidente, ¿no? Y la idea del camino hacia la tierra prometida a partir de un pasado originario de esplendor queda muy claro en el fenómeno Milley. Eh, Tercer rasgo, vinculado con estos dos primeros que acabamos de ver, es la idealización del pasado. O sea, sobre esto también voy a volver en un rato hablando de la historia de los populismos, pero aquí también en los populismos es común, cual que sea el populismo, puede ser un populismo plebeyo o un populismo aristocrático, puede ser un populismo religioso, un populismo étnico, un populismo nacionalista, de derecha o de izquierda. En ese sentido es bastante irrelevante o totalmente irrelevante. El populismo tiene una edad de oro del pasado. Bueno, el caso de Milei es muy evidente, ¿no? Ahora yo no sabría si esta edad del oro es Alberdi o es Roca o ambos, es la Argentina liberal, idealizada, por supuesto, en cierta medida, sacada de la historia y transformada en una especie de arquetipo de una edad de oro perdida que por lo tanto hay que restaurar. De manera que aquí también la idealización del pasado cumple una función extraordinaria en la visión del populismo. El cuarto rasgo, y es muy relevante, y volveré a esto en las conclusiones, es que todos los populismos ambicionan, o diría más, piensan representar a todo el pueblo, o a la grandísima mayoría del pueblo. Es decir, que se piensan a sí mismos como el único pueblo verdadero. Repito, una vez más, no importa que sean religiosos, étnicos, clasistas, etcétera, etcétera. No, esto es secundario. Yo estoy rastreando los rasgos típicos del núcleo ideal de todo populismo. Entonces, la idea es que el pueblo del populismo no es un pueblo cualquiera, es el pueblo elegido. O sea, tiene algunos rasgos, en el caso de Milei, estos rasgos, por supuesto, son los rasgos de los argentinos de bien, ¿no? Entonces se supone que es un pueblo trabajador, es un pueblo autónomo, independiente, que no vive a costa del Estado, no es un parásito, etcétera, etcétera, todas las cosas que conocemos. Pero este pueblo es el único verdadero pueblo. Es una parte que ambiciona a transformarse en el todo. Es una parte del pueblo que tiene la pulsión a hablar en nombre de todo el pueblo. Y ojo porque veremos que esta es una de las consecuencias más relevantes. Finalmente, hay un último rasgo de la definición de populismo que daba Isaiah Berlin hace mucho tiempo, que es el más problemático respecto de Milei. Y sobre esto, si le parece, después podemos debatir, discutir y confrontarnos, porque todavía no queda muy claro. El quinto rasgo al que hago referencia es la idea de comunidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, observaba correctamente a Isaiah Berlin que en todos los populismos existe una idea de que el pueblo se ha fragmentado, que ha sido fragmentado por
el individualismo, por el multipartidismo, por la separación de poderes, por las nuevas tecnologías, por el desarrollo, por la transformación de las costumbres sexuales, lo que sea. Pero el pueblo se ha fragmentado y entonces está en búsqueda de una nueva forma de comunidad. Ahora, si lo vemos así, Milei parecería realmente muy lejos de este rasgo del clásico de todo populismo, ¿no? Porque efectivamente la primera impresión y también el relato de Milei y las referencias culturales, ¿no? Que no casualmente se llaman no solamente libertarias, sino anarcocapitalistas, dan la idea efectivamente de la ausencia en su visión del mundo de la dimensión comunitaria y, y del prevalecer de la dimensión individualista. ¿Están así? ¿Estamos seguros que están así? Yo observo en la literatura de los anarcocapitalistas y de los libertarios que en realidad no están así y la impresión durante estos primeros meses del mandato de Milei es que es en esa dirección que está evolucionando Milei. O sea que en la tradición de la literatura anarcocapitalista y libertaria, que tiene realmente muy poco que ver con el liberalismo clásico, y hay un gran malentendido acerca de la palabra, no creo que el fenómeno de Milley pertenezca de ninguna forma a la tradición liberal. Yo creo que en realidad la gran polémica en contra del Estado, el Estado criminal, el Estado delincuente, el Estado, todo lo que escuchamos decir todos los días, se hace la mayoría de las veces en nombre de una sociedad anterior al Estado, que era una sociedad esencialmente de cuerpos. Muchos autores anarcocapitalistas, especialmente norteamericanos, hay la idea de una sociedad religiosa, de comunidades religiosas, esencialmente de comunidades religiosas que se autogobiernan, las famosas sociedades intermedias que son anteriores al Estado. No casualmente Rothbard era un hombre que decía que el capitalismo no nace en el mundo protestante, sino que nace con las comunas italianas del medioevo. O sea, la idea de una idealización de la sociedad medieval que mira qué casualidad siempre fue la sociedad también idealizada por el nacionalismo católico en todo el mundo latino y católico como la sociedad de la cristiandad anterior al Estado. Esto merece una reflexión muy profundizada porque tal vez el populismo de Milei sea algo diferente de cómo lo imaginamos. Tercer elemento entonces es la historia. Y voy ya terminando porque las cosas esenciales ya las dije, pero la historia, si nosotros consideramos la reflexión que yo hice sobre la palabra populismo, si sacamos las conclusiones que hemos que sacar de los 5 rasgos de Isaiah Berlin sobre el populismo, ¿cómo podemos narrar, contar la historia de los populismos? Y ver si esta historia típica de los populismos, en cierta manera, la podemos encontrar también en el relato histórico que cada día, ¿no?, escuchamos por boca de Milei. Bueno, la historia es la historia de una parábola religiosa. Es una idea historicista, diría Karl Popper. Y la idea que la historia no es caos y por lo tanto el hombre dentro del caos trata de arreglársela, de aprender de sus errores, de reformar los errores. No, la visión, la parábola histórica del populismo es una parábola escatológica, tiene un fin. ¿Y cómo se puede contar la historia del populismo? Bueno, ya lo vimos. En todo populismo, en el comienzo era una vez. Había una vez un pueblo puro. El pueblo puro es el hombre en el paraíso terrenal, es el pueblo de la edad del oro, ¿no? Y por otra parte es una utopía antigua de la visión religiosa del mundo. Ya estaba en los presocráticos, estaba en Platón, estaba en Santo Agustín, en los padres de la iglesia. O sea, la idea que en el origen el hombre y el pueblo, por supuesto, es armonía, es pureza. Pero finalmente el pueblo ingresó a la historia y al ingresar en la historia se corrompió.
Ahora, no es muy difícil, ¿no? En el relato histórico de Milei ver que esto era una vez, es la Argentina liberal del siglo XIX. No importa que su visión histórica corresponda a la realidad de los hechos, me parece que su visión histórica es muy sesgada y y muy limitada. Es un hombre que tiene una extraordinaria cultura económica, esto sí, lo reconozco, lo admito, no tiene mucha cultura histórica, tiene muchos lugares comunes, ¿no? Acerca de la historia. Entonces el siglo XIX argentino es un siglo de luces. Esto es la pureza de las orígenes, es el hombre en el paraíso terrenal. Y este hombre se corrompió a comenzar por el ingreso del populismo, populismo que él hace coincidir, como saben, con Irigoyen, con la democracia, por lo tanto. El problema es el ingreso de las masas en la vida política, es el tránsito del liberalismo, diría Max Weber, de la política de pocos a la democracia, a la política de todos. Este es el momento precisamente en que el tránsito del liberalismo a la democracia implicó la corrupción del populismo. Bueno, en esta visión típica de la parábola histórica, el populismo viene a ser como el Egipto, ¿no? La tierra donde el pueblo elegido terminó siendo prisionero y donde, por lo tanto, Dios envió a Mosé para liberarlo y conducirlo a la tierra prometida. Y ojo, porque la parábola no es nada casual. O sea, el hombre prisionero del populismo es un hombre prisionero en Egipto que debe ser liberado. Pero la liberación implica la expiación, lo que está viviendo la Argentina, la recesión, el sufrimiento económico, la caída o la licuadora, como se dice ahora, etcétera, es todo el precio que hay que pagar por el pecado, hay que expiar el pecado para purificarse el alma, atravesar el desierto y llegar, bueno, ¿llegar a dónde? Llegar a la tierra prometida. Mientras en una visión secular de la historia política lo que se suele prometer son reformas para ir mejorando las condiciones de vida, en el caso de Milei estamos frente, es muy evidente, a una promesa de tierra prometida, ¿no? Hasta jactándose de cosas bastante curiosas, ¿no? El más grande ajuste de la historia de la humanidad, una especie de campeonato mundial de harakiri. O sea, es la idea de reconocer un camino bíblico hacia la salvación. ¿Mm? Este es el relato. O sea que la cruzada antipopulista de Milei en realidad es una cruzada profundamente populista en el sentido conceptual e histórico de la palabra. O sea, si entendemos el populismo como un fenómeno, o sea, como una nostalgia esencialmente de una pureza perdida y del deseo de restaurarla, no me cabe la menor duda que el caso de Milei es un típico fenómeno populista. Y no estoy utilizando la palabra populista con un senso de evaluación por ahora, sino como una constatación, repito, histórica y conceptual. No es mi intención ni demonizar ni exaltar, pero si hablamos en términos conceptuales históricos de populismo, estamos dentro de un típico fenómeno populista, que es una visión religiosa del mundo. Y esto me lleva, para concluir, a un par de conclusiones. Porque finalmente, que Milei sea populista o no, que lo queramos llamar populista, es totalmente irrelevante. O sea, si hablamos en términos políticos, es totalmente irrelevante. Le puede interesar al académico, ¿no? De sectorializar los conceptos, decir quién es populista, quién no lo es, quién lo es 60%, quién 80%, pero son cosas que a mí no me gustan, no me interesan y son bastante ridículos. Lo que es interesante y es relevante desde el punto de vista de la política argentina, de la cultura política argentina, son las consecuencias de esta visión del mundo. Y yo diría que esencialmente las consecuencias más relevantes son dos, y son ambas, desde mi punto de vista, extraordinariamente preocupantes. Primero, la visión religiosa del mundo del populismo que Milei encarna es una visión de tipo, repito, escatológico. O sea, no admite desvío del camino. Hay un camino hacia la salvación. No es un camino que hay que encontrar entre todos.
no es el fruto de una inteligencia colectiva, no es el fruto de un debate plural y racional, no, es un camino. Es el camino de un visionario que recibió la tabla de las leyes directamente de parte de Dios, o como él prefiere decir, de las fuerzas del cielo. Ojo, porque la visión escatológica del mundo es una visión que tiene diferentes consecuencias. Las dos más relevantes son unanimismo y estado ético. O sea, ¿qué quiere decir? Unanimismo quiere decir que si uno es el camino hacia la salvación, no hay otro camino posibles. Hay que seguir ese camino, sí o sí, eliminando quien se ponga en el medio del camino obstaculizándolo. Y el estado ético implica que hay un relato que lleva ese camino. Puede parecer una cosa muy secundaria, muy así, insignificante, pero el panteón de los padres de la patria, de los próceres, creado por Milei, con una elección totalmente unilateral y unívoca, ¿no? El adueñamiento de la historia nacional por parte de un líder, ya forma parte de un relato típico de un estado ético, ¿no? Que interpreta la historia como una anticipación de su llegada. En ese sentido no es tan diferente de Néstor Kirchner, o sea, es un Néstor Kirchner al revés, o tal vez ni siquiera eh, demasiado al revés. La segunda consecuencia, y con eso realmente termino, de esta visión escatológica del mundo es, como decía, y había prometido que volvería sobre el tema, es transformar un pueblo parcial en un pueblo total. Los argentinos de bien de Milei son el único pueblo legítimo. Si le hacen caso, el trato que tiene Milei hacia toda forma de objeción, de oposición, de obstáculo, bueno, no es muy diferente de, la que de lo populismo que él dice combatir tuvieron hacia sus enemigos. O sea, él dice zurdo de mierda, para ser grosero, pero son palabras de él a sus opositores, exactamente como Fidel Castro le decía a sus opositores gusano de mierda. O sea que no es una visión pluralista del mundo. Por otra parte, en la visión religiosa, según el cual la historia es un relato bíblico que llega a la salvación, la historia tiene un plan de Dios, no hay espacio para el error. El error debe ser purificado, espiado, combatido y, si es el caso, eliminado. Ahora, claro, que todo esto pueda funcionar en una sociedad moderna, plural, etcétera, como la Argentina, lo dudo, más estoy tengo la tentación de decir que no puede funcionar, que no va a funcionar a menos que este gobierno no logra entender que esta visión mesiánica de la historia no es aplicable al mundo contemporáneo de una sociedad moderna como la Argentina, pero sin duda, es una forma de renovar desde otra perspectiva la grieta que ya atraviesa profundamente la historia argentina y que crea una división cultural profunda y una mala práctica institucional lamentablemente crónica. Nada más. Muchas gracias, Loris, por tus palabras. Excelente. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar por el chat o por WhatsApp. Te agradecemos mucho esto. En primer lugar, ayer hubo una nota publicada tuya en La Nación que se llama El gobierno de Milei tiene rostro, donde haces una línea de continuidad de una familiaridad muy cercana de Milei tanto con Kirchner como también con Menem. Entonces tengo un pedido en una de las preguntas que me mandaron por WhatsApp de que si podés decir unas palabras de eso. Luego tenemos otro comentario, te leo algunas así las podemos reunir. Otro de cómo se puede luchar para superar a este tipo de populismo. Nosotros tenemos desafíos políticos y desafíos electorales, entonces está eso por supuesto en el centro de nuestra agenda.
Y luego un comentario sobre el concepto que señaló del movimentismo, categoría que aquí desarrolló intensamente Giorgio Alberti cuando inauguró la sede de Buenos Aires en la Universidad de Bolonia. Luego seguimos con otras. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. Sí, en la nota de la Nación yo escribía que obviamente el modelo, por otra parte admitido de Milei, es Menem. Por la liberalización económica, por las alianzas internacionales, etcétera, etcétera. Eh, pero para llegar a Menem, yo decía en esa nota, que claro, es una nota de diario, con todos los límites de una nota de diario, pero recurre a un estilo político muy parecido al de Kirchner. Ahora, el estilo político al de Kirchner, pienso haberlo en cierta medida analizado en esta ponencia, ¿no? Porque igual que Kirchner, tiene Milei un relato populista. Kirchner también tenía una idea de la edad del oro. Claro, para él no era el siglo XIX, de la Argentina liberal. Para todo peronista o para todo representante del mundo nacional popular, la edad del oro es el primer peronismo, el peronismo clásico, idealizado, etcétera, etcétera. Y después los años 70. O sea que sería más en realidad el peronismo evitista del peronismo de Perón, si queremos ponerle así. Después, claro, en esa historia también hay los buenos y los malos, la visión maniquea de la historia. Está el pueblo elegido, si de un lado hay el pueblo elegido, del otro lado hay el demonio, en pocas palabras, ¿no? Es la lucha, es la política entendida como una lucha eterna entre el bien y el mal, que por supuesto es un tipo de lucha política que inhibe, para no decir que elimina toda forma de pluralismo institucionalizado, porque si la política es guerra del bien contra el mal, necesariamente para sobrevivir el bien tiene que destruir el mal, no puede convivir con el mal, la verdad no puede convivir con el error. Si la solución es una, no son admisibles ninguna forma de compromisos con las otras soluciones. En ese sentido, aunque sea desde perspectiva diferente, no es muy diferente la cultura política de un Kirchner de la cultura política de un Milei. Quiere llegar a ser Menem. Ahora, esto es relevante también para volver sobre un tema que yo tiré ahí. O sea, realmente el liberalismo no es en las antípodas del populismo, no se ha siempre dicho, y yo creo que de forma correcta, que el populismo es en la historia el gran enemigo del liberalismo. Sí, es verdad. Pero yo dije también que Milei no necesariamente, o a mí me parece que no forma parte de la historia del liberalismo clásico, para nada. No olvidemos que en la literatura sobre el populismo también los fenómenos llamados neoliberales de los años 90, Menem incluido, tuvieron una larga literatura que lo definieron populismos neoliberales. Hay un gran autor norteamericano que se llama Kurt Weiland, pero el mismo Guillermo O'Donnell, un gran politólogo argentino, no usaba la palabra populismo, pero cuando hablaba de los fenómenos neoliberales de Milei o de Fujimori en Perú, hacía hincapié sobre sus rasgos de tipo populista finalmente, o sea, sobre esta idea proto-religiosa que estoy diciendo de una religión política secularizada del pueblo elegido que camina hacia el bien. Esto sobre Menem y Kirchner. ¿Cómo luchar contra el populismo? Si yo lo supiera, bueno, vendería la licencia y me haría rico, ¿no? Porque creo que muchos en el mundo están buscando cómo, cómo combatir el populismo. Yo simplemente tengo una idea, pero aquí no es el académico que habla, son mis convicciones personales. Eh, el único verdadero anticuerpo hacia el populismo es una visión escéptica, en el sentido positivo de la palabra, escéptica, que es una actitud típica del racionalismo hacia la política. O sea,
no buscar salvadores, no interpretar la política como un camino hacia la salvación, no interpretar todo lo que le hace daño a tu adversario político como una ventaja para tu visión. Yo que estudio desde hace muchos años la historia argentina, veo los enamoramientos recurrentes que se dan en la opinión pública, ¿no? Todo el que combate tu enemigo se transforma en una especie de salvador, hasta cuando mañana, transformado en salvador, el salvador te reservará a vos el mismo trato que le reservó a tu enemigo. O sea, una actitud secular hacia la política. ¿Qué quiere decir? Una actitud crítica, fría, racional. En cambio, la política argentina lo que sufre más es una visión, repito, religiosa de la política. Una inversión sobre la política como si de la política tuviera que llegar la salvación de las almas. Las almas, admitiendo que existan y que se puedan salvar, no se van a salvar a través de la política. El movimentismo no sabría qué decir. Sí, yo trabajé mucho con Giorgio Alberti, le tengo mucho cariño, nunca me pareció, debo ser sincero, una característica, o sea, es una característica de la vida política argentina y latinoamericana en general, italiana también, o sea, es el rechazo de la institucionalidad, en cierto sentido. Pero es una subcategoría, o sea, el movimentismo es una consecuencia, como decía, de esa visión religiosa del mundo. En la visión religiosa del mundo, la institucionalidad es un obstáculo hacia la salvación. La salvación no puede conocer límites institucionales. La salvación es el camino del pueblo de Dios hacia la salvación. Y el pueblo de Dios no está limitado por instituciones. El pueblo de Dios no conoce la duda, no conoce la imperfección, sigue su pastor hacia la salvación. El movimentismo, por lo tanto, es un rasgo, pero es un rasgo que viene de algo más profundo, que es esa visión religiosa del mundo, que bueno, que se explica por qué en la Argentina es tan arraigada, pero esto me llevaría a tratar temas que aquí salen del carril. Muchas gracias, profesor. Voy a leer algunas más. ¿El populismo es fundamentalista? Esa es una. Luego otro comentario. Nuestra idiosincrasia desde los orígenes de la organización política da cuenta de que estamos atados a transitar de populismo en populismo. Luego hay una reflexión larga que tiene una pregunta que básicamente dice que el programa de gobierno de Milei atenta directamente contra los intereses materiales de las masas populares y sus ciudadanos de bien, que no parecen premiados por los cambios que se están realizando. Entonces la pregunta es, ¿qué antecedentes históricos se encuentra de que una forma populista de construcción de poder se pueda sostener bajo estas condiciones? Y luego una pregunta más que dice, ¿cómo se puede convivir con estas tendencias políticas desde un universo democrático y plural? Bueno, algunas requerirían respuestas metafísicas que yo lamentablemente no estoy en condición de dar, porque son preguntas que yo también me hago, de manera que entiendo, pero es muy difícil responder. Pero algunas cosas puedo decir respecto de estas observaciones. El populismo es fundamentalista. A ver, el populismo, si lo tomamos como concepto, es fundamentalista, sin duda. Es una visión maniquea del mundo, escatológica, religiosa, y por lo tanto es fundamentalista. Toda visión religiosa del mundo, si no encuentra obstáculos, si no encuentra límites, es fundamentalista. Tiene que alcanzar el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, y esto es una buena noticia, yo creo, en la historia, que es imperfección, no existen fenómenos puros, ni siquiera el populismo. O sea, el populismo puro nunca existió, ni siquiera aquellos fenómenos que más se acercaron a la pureza del populismo, qué sé yo, el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, el castrismo en Cuba, que se acercaron mucho, pero ni siquiera ellos son populismo perfecto. Esto quiere decir, por lo tanto, que el populismo se puede hibridizar, se puede controlar, limitar. No vamos a limitar el populismo. Y además un poco de populismo es normal y fisiológico que exista en los sistemas democráticos.
porque no todo es institucionalidad, ¿no? O sea, la democracia son un equilibrio extraordinariamente delicado entre las instituciones y el pueblo. Lo importante es que las instituciones no prevalgan sobre el pueblo, sino estamos en una tecnocracia. Pero si el pueblo domina las instituciones, estamos en el populismo precisamente. El punto es encontrar un equilibrio. Y hay muchos casos, yo lo veo especialmente en Europa, donde, con diferencia de país a país, yo creo que dentro de todo, las instituciones liberal-democráticas se han suficientemente asentados como para lograr hibridizar o controlar la pulsión fundamentalista del populismo, en la mayoría de los casos. Y por ahora, no sé qué va a pasar mañana, por supuesto. De manera que, bueno, populismo fundamentalista, pero se puede suavizar la carga fundamentalista del populismo. Argentina va de populismo en populismo. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Esto daría para otra charla, para otra conferencia, porque esto pasó. Pero sin duda, la historia argentina es una historia de populismo, de diferentes rasgos que se suceden el uno al otro. No es tan extraordinario si lo piensan. O sea, en un país donde termina imponiéndose la cultura populista, el populismo se vuelve sistémico. ¿Qué quiere decir? Que el populismo, al dividir el mundo en buenos y malos, en amigos y enemigos, genera una actitud populista también en los antipopulistas. O sea que los antipopulistas se vuelven populistas ellos también, forman coaliciones que están vinculadas no tanto por la condivisión de ideas o programas, sino para la oposición a los populistas. O sea que desarrollan ellos también una visión populista y maniquea del mundo. Este es un gran tema. ¿Cómo se interrumpe esto? Por eso es tan relevante que cuando hay un cambio, el cambio sea cultural e institucional antes que económico. O sea que es relevante que uno no pueda decir, bueno, yo gobierno así porque lo de antes también lo hicieron. Alguien tiene que cortar con esto. La institucionalidad tiene que imponerse sí o sí. Pero lo de antes también gobernaban por decreto. Bueno, precisamente por esto hay que dejar de gobernar por decreto, porque lo hacían todo lo de antes. En un momento alguien tendrá que cortar con esta costumbre. Las masas populares y los intereses de las masas populares, etc. Bueno, yo antes que Milei ganara las elecciones hablé del mileísmo como una especie de pinochetismo civil. O sea, se puede hacer en un contexto democrático lo que en Chile se hizo en dictadura. Con algunos resultados positivos, porque los hubo desde el punto de vista económico en Chile, no me cabe la menor duda. Ahora, yo no creo, pero digo más, en términos económicos, que haya en la Argentina una terrible recesión con costos sociales enormes, era previsible, era previsto y tal vez bastante inevitable. No digo que Milei está haciendo lo que había que hacer, porque yo creo que se podía hacer o se puede hacer de forma algo diferente, no totalmente diferente. Y digo más, de haber ganado Massa probablemente se habrían hecho cosas bastante parecidas. Ahora, en términos económicos nosotros no sabemos. Podría ser también que después de la expiación, de la atravesada del desierto, haya resultados positivos. O sea que puede ser efectivamente que un programa de shock económico en el mediano plazo dé resultados que terminen mejorando las condiciones de vida de una parte relevante de la población. Yo no le excluyo esto, pero mi tema es otro. Si esto no se hace sobre la base del consenso, sino que se hace sobre la base de la guerra cultural, si esto no se basa sobre la legitimidad institucional, sino a patadas, como se está haciendo, aunque haya resultados positivos, ¿van a ser duraderos? ¿Van a aguantar
¿Van a resistir cuando los fisiológicos ciclos económicos harán ver también los lados negativos de los logros? Este es mi tema. O sea, si Argentina está en un cambio de época donde puede encarrilarse en un camino estable, donde también las mejorías económicas que podrían darse son sostenibles, o si simplemente son como fue la época de Menem. También Menem tuvo una primera etapa de gran consenso económico. También Kirchner tuvo una primera etapa de consenso económico. Pero ya que no basaron sus gobiernos sobre la estabilidad institucional, bueno, al primer cambio de siglo, al primer cambio de humor de la población, se lo llevó el viento y terminó mal para uno y para otros. Esta es mi preocupación en realidad. Y bueno, la última pregunta quedamos con el punto de interrogación, pues yo no tengo respuesta. Esta visión del mundo me parece evidente e difícilmente compatible con la democracia. Lo es. Antes se comentaba mi nota en La Nación de ayer, en la nota de La Nación de ayer, si alguien la leyó, vio que yo hago una cita de Mariano Grondona hace 20 años que decía cosas sobre Kirchner que se pueden aplicar directamente a Milei hoy, y Grondona se decía, bueno, ¿es compatible esto con una democracia? No, es difícilmente compatible. Ahora, la única cosa que se puede hacer es que desde la alianza política o desde la oposición política se trate de inducir Milei a abandonar su visión mesiánica de la política y volver al caos institucional. No digo que sea fácil ni necesariamente que dé éxito, pero no veo muchos otros caminos. Muy bien, profesor, muchas gracias. Entiendo que la última pregunta que hizo Mónica está incluida en su comentario de cómo superar este populismo, si para lograr mayorías probablemente deberíamos buscar aliados en sectores cercanos a otro tipo de populismos. ¿Quiere hacer algún comentario adicional con eso? Sí, buscar aliados, formar coaliciones, es que ya uno no sabe. El populismo no es como el certificado del COVID, ¿no? Que uno lo mostraba y decía, lo tengo, no lo tengo. No es una enfermedad que algunos lo tienen y algunos no lo tienen, ¿no? O sea que es prácticamente imposible formar una coalición de los no populistas contra los populistas, porque acabo de decir que el populismo se ha vuelto una forma de vivir la política, se ha vuelto sistémico, ¿no? Pero establecer coaliciones, establecer alianzas desde adentro del gobierno o desde la oposición no es tan relevante en ese sentido. Sí es útil porque obliga en cierta medida la pulsión carismática del gobierno a negociar, a discutir, a debatir. O sea, lo esencial en este momento es normalizar el liderazgo mesiánico. Es normalizar significa transformarlo no en un elemento religioso, místico, sino en un elemento institucional de la vida política. El presidente tiene poderes, pero los poderes están vinculados por el marco institucional. Las coaliciones ayudan en ese sentido, colaborar, eso sí. Si cada uno, en cambio, se crea su identidad y quiere encerrarse en su identidad, bueno, entonces en una lucha entre identidades, la identidad del más poderoso va a prevalecer. Excelente, un lujo. Muchas gracias, Loris. Estamos recibiendo felicitaciones y agradecimientos para usted y su exposición por todos lados, así que muchas gracias. Le vamos a pedir a Fabio Ketlas que haga un cierre y nos despedimos. Adelante, Fabio. Después, es difícil hablar después de Lori porque la verdad que estoy encantado por tu visión tan completa, tan aguda, tan pertinente para la Argentina, tu seguimiento de los hechos argentinos que hace que salgas del plano teórico y puedas entrar al ejemplo que nos moviliza, que nos refiere a nuestra vida política cotidiana. Así que a mí no me queda más que agradecerte, Loris, tu tiempo, tu compromiso, tu dedicación, tu mirada, que nos ayuda enormemente en un momento particularmente difícil para nosotros como sociedad y para nosotros como militantes políticos, donde toda reflexión de este tipo es una enorme contribución.
porque las sensaciones de quienes nos toca vivir aquí, en el medio de este shock económico, este shock institucional, que nos llega a las fibras más íntimas de nuestra propia historia personal, de la historia de nuestros seres queridos, de nuestro partido político, la relevancia de nuestras decisiones. Así que bueno, es una gran contribución y te lo agradezco de corazón y por supuesto estás invitado a volver a hablar en la Fundación Alem cuando venga físicamente a la Argentina. Así te podemos recibir como Dios mande, con algún acompañamiento gastronómico como es usual en nuestro país. Te mando un abrazo grande y gracias Agustín, gracias Walter y gracias a todos los que se sumaron a esta invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Acá tienen un amigo, así que espero verlo pronto por allá. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días Hasta a todos. luego. Hasta luego.